Buenas noches, amados hermanos. Les saludo con mucho gusto en esta noche de miércoles 2 de septiembre del 2020. Seguimos adelante con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Les invito a que vayamos a Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Les invito a que lo leamos juntos. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Les invito a que hagamos una oración para pedir al Señor su dirección en la comprensión de su palabra. Señor bendito Dios, santo y bueno, Padre de toda misericordia, que nos has entregado, Señor, delante de ti, por medio de ti, oh Jesucristo. Queremos, Señor, suplicarte ahora que nos enseñes y que tu palabra, Señor, se vuelva clara y sencilla a nuestro entendimiento. Te ruego, Padre Santo, que toques los corazones de nuestros oyentes y que esta palabra tuya produzca el fruto que esperas de cada uno de nosotros. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, ahora estamos con Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Estaremos viendo con toda claridad lo que aquí el apóstol Pablo nos enseña, la identidad de los que son de Cristo. Hemos visto en los capítulos anteriores, hermanos, asuntos muy clave, como vimos que hay una nueva naturaleza del creyente que está en Cristo. Sí, ahí en Romanos capítulo 7, versículo 4, la condición del verdadero creyente en Cristo es que ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que ahora sea de otro, del que resucitó de los muertos, es decir, Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, el creyente tiene ahora la facultad de llevar fruto para Dios solamente por medio de Cristo. Vimos también que el Espíritu Santo ha sido dado a los creyentes. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en el corazón de los creyentes, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, ahora el creyente ha recibido el Espíritu Santo. Por consiguiente, el verdadero creyente experimenta una verdadera lucha, una titánica lucha que el apóstol Pablo nos la muestra vívidamente en carne propia, cuando dice en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, el verdadero creyente encuentra este conflicto que es el mismo conflicto que el apóstol Pablo encontró. El verdadero creyente no puede vivir libremente como lo hacía antes, viviendo perdidamente en el pecado, sino que ahora encuentra una lucha interior que se manifiesta de esta forma como el apóstol Pablo la ha descrito en Romanos capítulo 7. Dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, el apóstol Pablo está experimentando una lucha que no conocía.
él mismo de su interior aborrece el pecado y se encuentra con que sus miembros, su propia carne, su propia tendencia natural le lleva al pecado y entonces tiene que luchar contra él. Esto no lo experimentaba antes sin el Espíritu Santo. Todos los que hemos venido a la fe en Cristo Jesús experimentamos esta verdadera lucha. Quisiéramos tal vez continuar pecando, pero como el Espíritu Santo nos ha sido dado y tenemos una nueva naturaleza en Cristo, ahora tenemos este conflicto interior que es el drama del apóstol Pablo que compartíamos en la lección pasada. Y entonces Romanos 8:1 nos dice de esta manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, los que están en Cristo Jesús no son condenados. ¿Cómo se identifican? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, esta es la identidad del verdadero creyente. El verdadero creyente, al experimentar esta lucha, por supuesto que se cumple lo que dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, en Romanos 6:1, hablando de los creyentes, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta retórica del apóstol Pablo, y él responde y dice: en ninguna manera, es decir, no es posible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da la fuerza necesaria para que esta lucha pueda ser ganada por Dios, porque así dice precisamente lo que leíamos de Romanos 7:4, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cuál va a ser entonces la identidad de los que están en Cristo Jesús? Bueno, es esta muy sencillamente: no andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu. No andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Hay algunos que enseñan equivocadamente que hay cristiano carnal y que hay cristiano espiritual. Esto es falso. Esto es falso y se usa regularmente, o lo usan regularmente los falsos maestros, para que cuando viene alguien a decir: oye, pues fíjate que mi esposo no se quita de las borracheras, no se quita de andar con mujeres. Entonces acá el predicador, el pastor, le dice: es que es un cristiano carnal. Eso no es posible. No hay cristiano carnal. Dice aquí: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Esto quiere decir que los cristianos no pecan? No, por supuesto que no, sino que experimentan esta lucha y no pueden continuar pecando. Lo vemos más claro en el versículo 2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, si yo hoy voy y cometo un pecado, voy a sentirme rotundamente mal. No quiero pecar, no quiero volver a pecar. El Espíritu Santo que me fue dado va a combatir ese pecado, y yo no puedo estar a gusto ni feliz, porque tengo que luchar contra ese pecado que naturalmente que ofende a Dios y destruye mi comunión con Dios. Porque lo que era imposible, versículo 3, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que son de Cristo son sin condenación. ¿Cómo se identifican?
no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. ¿Cómo puede ser posible esto? Pues lo que era imposible para la ley es posible para Dios, porque para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Envió Dios a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, el ser que murió en la cruz por nosotros, siendo sin culpa ni pecado, estaba llevando sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, para condenar al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, el Señor Jesús, al morir en la cruz por nuestros pecados, logró que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Por eso Romanos 5:1, que ya vimos, nos dice que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Esto es lo que resulta de andar en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo que nos fue dado ejecuta en nosotros esta nueva naturaleza que nos lleva a luchar y a combatir en nuestros miembros contra el pecado. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo, porque de esta manera podemos entonces nosotros ser responsables y servir al Señor y dar fruto para Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos esperamos vernos en la próxima transmisión. Dios les bendiga.